Amado Padre Celestial, Dios del cielo, Señor, tú, Padre bueno y soberano, tú que todo lo has creado, Señor, que todo nos lo has dado, Señor. Tu Padre bueno que siempre sabes dar más y en abundancia. Tú, Señor, que nos amas con ese amor incondicional. En esta mañana, Señor, venimos a ti y te decimos buenos días, hermoso Dios. Infinitas gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que nos das, Señor. Gracias aún, Señor, por lo que no permites, porque sabemos que todo obra para bien. En esta mañana, Señor, agradecemos por el fin de semana. Gracias por el descanso, Señor. Gracias por las personas que nos rodean, Señor. Gracias, Padre bueno. Infinitas gracias porque vemos tu mano poderosa cada segundo, Señor, en cada respiro y en cada latir del corazón. En esta mañana, Señor, venimos a ti, Padre bueno, con las peticiones del corazón, Señor, para que seas tú obrando según tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Hay cosas que pasan, Señor, que suceden y que no entendemos, pero sabemos, Señor, que de tu mano podemos ir confiados, Dios. Sabemos que contigo, Señor, tenemos la seguridad plena, Padre Celestial, de que todo va a salir bien, de que todo obra para bien, Señor. En esta mañana, Señor, nos unimos en oración por Juan José y su abuelita, Padre. Sabemos que están pasando por una situación muy difícil, Señor. Yo te pido, Señor, que tú guardes el corazón de Juan José, que seas tu Padre bueno, dándole esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sabemos que perder a la mamá a tan corta edad, Señor, es muy fuerte, pero sabemos, Señor, que aún en esa circunstancia difícil tú tienes el control. Hay muchas cosas que no entendemos, Dios, pero finalmente nuestro resguardo, nuestro refugio, Señor, nuestro auxilio en la tribulación, eres tú, Señor. Tú eres nuestro socorro. Tú eres quien nos sostiene, Dios. Por eso yo te pido, Señor, y en esta mañana oramos para que tú abraces a Juan José, para que tú lo guíes, Señor, para que esta prueba, Señor, no permita que su corazón se desvíe, Señor, sino por el contrario, que él pueda encontrarse con tu amor verdadero, Señor, que él pueda encontrarse con ese Dios que no es un Dios lejano, sino que es un papá que abraza, un papá que cuida, un papá que protege, un papá que guarda. Si alguno, Señor, acá de mis estudiantes está pasando por alguna situación difícil, que esta oración también sea evidente en su vida, porque sabemos que contigo, Señor, lo tenemos todo. Tú nos has adoptado como tus hijos y tú nos cuidas, Señor, como cuidas a las aves, Señor, como cuidas a los animales. Tú asimismo cuidas de nosotros. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermosos, una vez más, gracias por estar aquí. Espero que estén bien, que todas las casitas vayan bien. El día de hoy vamos a leer Gálatas. Entonces nos vamos a ir a Gálatas y vamos a estar leyendo el capítulo 5 y vamos a enfocarnos en el versículo 22 y 23, ¿vale? Entonces, Gálatas es otra carta que es escrita por Pablo, ¿listo? Ya la semana pasada hablamos de Pablo, entonces no nos vamos a detener mucho acá. Sabemos que Pablo lo que hizo fue venir a fundar iglesias para los gentiles. Y entendamos que los gentiles son todas las personas que no eran judíos, ¿sí? O sea, todas las personas que no hacían parte del pueblo judío eran los gentiles. En ese orden de ideas, nosotros estaríamos en el grupo de los gentiles. Creo que acá no hay ninguno judío. Entonces estaríamos en ese grupo de los gentiles. Entonces viene Pablo y Pablo dice, no, es que Dios no es solo para un grupo de personas, sino que Dios es para todas. Todas las personas que quieran acercarse a Jesús, que quieran aceptarlo como Salvador, como Hijo de Dios, pues son dignos de ser llamados hijos de Dios, independientemente de si son colombianos, argentinos, estadounidenses, judíos, no hay ninguna distinción. No se trata del pueblo al que tú perteneces, sino que se trata de tu corazón, ¿sí? Entonces Pablo
aquí básicamente en esta carta todo el tiempo lo que está diciendo es lo importante es lo espiritual, lo importante es tu corazón. No te dejes agobiar por las leyes o no te dejes agobiar por lo que la gente antepone y dice que debes hacer, sino que cuida tu corazón. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Mm? Y entonces en algún momento yo les decía a ustedes, podemos agobiarnos con muchos servicios en la iglesia, con muchas responsabilidades y demás, pero pues nuestra intimidad, nuestra relación está pobre. No oramos o si oramos solo repetimos, ¿sí? Entonces, eh, Señor Dios, bueno, gracias por la comida, por el día, por el... Pero, ¿sí? O sea, como un recital y ya. O si leemos, simplemente leemos, pero no comprendemos. Entonces, si tú lees la Biblia, digamos, por ejemplo, hay personas que leen la Biblia en un año, ¿no? Y entonces empiezas a leer y a devorar y a consumir, pero no estás comprendiendo, no estás entendiendo, pues no estás leyendo, ¿sí? No te engañes, porque simplemente es como un check, ¿no? Entonces, oración, check. Lectura de la Biblia, 2 capítulos, check. Oye, ¿qué leíste? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué entendiste? Entonces ahí tú simplemente estás cumpliendo requisitos y te estás volviendo como los fariseos. Ellos diezmaban hasta de la mostaza, de lo más pequeño, pero su relación estaba pobre. Entonces, no se trata de hacer muchas cosas, sino se trata de que lo que hagamos no solo lo hagamos bien, sino que realmente haya una relación. No se trata de leer 5 capítulos de la Biblia a diario. Se trata de que tú permitas que el Señor te hable a través de la Biblia, de que el Señor te dé comprensión. Entonces a veces como que, no, sí, nos volvemos muy mecánicos. Entonces, Pablo aquí en toda esta carta básicamente está diciendo, venga, hay que vivir por el Espíritu. Jesús vino, te salvó y hay que vivir por el Espíritu, hay que hacer que el Espíritu predomine, porque lo importante es lo espiritual. Y entonces de esa manera llegamos a estos versículos, ¿no? Y entonces vamos a leer el 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Bueno, vamos a leer desde el 16. ¿Listo, amores? Entonces dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo que a nosotros nos impide caer en todo el tema del pecado es vivir por el Espíritu, ¿sí? ¿Y qué es vivir por el Espíritu? Tener una relación con el Señor. Saber, venga, la Biblia dice, no mientas, pues no mentir. Porque claro, la Biblia dice, pero a mí qué me importa, y yo todo el tiempo estoy diciendo mentiras, ¿sí? Pues no estás haciendo nada. Hablábamos la vez pasada, ¿no? Unir la acción a la palabra. Claro, la palabra hermosa, pero si no haces nada, pues no va a causar nada. Entonces vamos por el versículo 17. Recuerden que estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque éste desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Imagínense que tremendo lo que dice acá, ¿no? La revelación que da Pablo. Entonces Pablo nos está diciendo, nosotros somos carne y espíritu, ¿m? Pero la carne se quiere ir a la derecha y el espíritu se quiere ir a la izquierda. Y cuando nosotros no vivimos por el espíritu, pues ¿a dónde nos vamos a ir? Hacia donde la carne quiere que nos vayamos. Es inevitable, ¿sí? Vamos por el versículo 18. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces sabemos que la salvación es por gracia, ¿cierto, mis amores? Todos sabemos que la salvación es por gracia.
Pero cuando tú recibes al Señor Jesús, tu vida se transforma, es inevitable. O sea, es algo que pasa como en un abrir y cerrar de ojos. Tú no lo estás buscando, pero pasa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús empieza a obrar. Cuando tú dispones el corazón, Él empieza a hacer y Él empieza a transformar y Él empieza a renovar. Entonces, aunque la salvación es por gracia, la palabra también dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si realmente tú recibes al Señor en tu corazón, eso va a dar fruto. O sea, eso por ley, ¿sí? Eso va a dar fruto. El Señor va a empezar a transformar. Entonces, una persona que dice conocer a Jesús, pero su vida no ha sido transformada, no hay frutos, pues es una persona mentirosa, porque el trabajo del Señor en nuestro corazón y en nuestra vida es evidente. En algunas personas es más rápido, en otras es más lento, pero el trabajo es evidente. Entonces, vamos ahora sí por el versículo 22. Dice, en cambio el fruto del Espíritu. Entonces, cuando ya dejamos el fruto de la carne, cuando ya dejamos de vivir bajo la ley, bajo lo que está estipulado en este mundo, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Entonces nos vamos a detener. Entonces dice, cuando estamos en el mundo nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por lo carnal. No hablemos del mundo, sino lo carnal, porque todos estamos en el mundo, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por las pasiones de la carne. Pero cuando tenemos al Señor Jesús, tenemos el fruto del Espíritu. Y ojo, mis amores, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Uno solo con todas estas características. Entonces, si tú ya recibiste al Señor Jesús, tú ya lo tienes. Que de pronto hay que trabajar en algunas cositas, sí, pero el fruto tú ya lo tienes si recibiste al Señor Jesús, ¿sí? Entonces, mis amores, básicamente es importante que nosotros podamos comprender un solo fruto. ¿Listo? Y ese fruto contiene, entonces hagan de cuenta que es un cóctel, un coctelito. Entonces contiene el primero que es amor. Cuando hablamos de este amor, estamos hablando del amor ágape. Nosotros ya sabemos qué es amor ágape, ¿no? ¿Quién me recuerda rápidamente qué es amor ágape? Por el chat, me habilita el micrófono. ¿Ninguno se acuerda qué es el amor ágape? Dios mío, qué angustia me da. Amor ágape, amor incondicional. Es un amor que no podemos ganar, ¿vale? Entonces es un amor que no depende de lo que nosotros hagamos. Si nos portamos mal, Dios nos sigue amando. Si pecamos, Dios nos sigue amando. Si queremos obtener más amor, no podemos. O sea, es un amor desinteresado. Muy bien. Es un amor que no podemos ganar. Es un amor incondicional. No importa lo que hagas, Dios te sigue amando. Dinos, Miguel, Profe, yo tenía una duda. dinos, hermoso. ¿Es verdad que hay un pecado que Dios no perdona, que no tiene perdón? Bueno, gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Lo que pasa es que en la palabra básicamente hay una parte donde dice que cuando tú rechazas al Señor Jesús, cuando tú rechazas al Señor, pues obviamente no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón. Y para eso voy a colocar un ejemplo que a mí me parece que es muy propicio. Entonces tenemos a Pedro y tenemos a Judas, ¿cierto? Judas vendió al Señor Jesús y Pedro lo negó 3 veces. Cualquiera de nosotros podría pensar, el pecado de Judas es peor que el de Pedro, pero eso no es verdad. En la palabra se nos hace referencia a que todos los pecados son pecados y ya. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, simplemente es pecado.
y hay que luchar contra ese pecado. Entonces, en este orden de ideas, a la luz de la palabra, Juan y Pedro estaban en la misma circunstancia, ¿cierto? Los dos habían pecado, ¿vale? Cuando Judas reconoció su pecado, porque Judas se dio cuenta de que él había pecado y él reconoció su pecado, Judas sintió remordimiento, ¿sí? Y entonces fue y devolvió las monedas, porque la palabra dice que él fue y devolvió las monedas, pero él que hizo fue y se quitó la vida. Entonces, él sintió remordimiento por lo que había hecho, mas no se arrepintió. Yo me atrevería a afirmar que si Judas hubiera ido al Señor Jesús y le hubiera pedido perdón, el Señor Jesús claramente lo hubiera perdonado. Pero como él no reconoció al Señor Jesús como el Rey, Judas murió pensando, no, este me engañó toda la vida, este no es el Mesías. Y no pudo recibir a Jesús como su Salvador. ¿Qué hizo? Fue y se quitó la vida. Él sintió remordimiento, sí, pero él no se arrepintió. ¿Mm? Y por otro lado tenemos a Pedro, que Pedro va a Jesús y se reencuentra, dice la palabra, se reencuentra con la mirada del Señor Jesús y siente su corazón contrito. Y es ahí donde él dice, yo no valgo nada. Este hombre es todo y yo no valgo nada. Y él se arrepiente en su corazón y él recibe el perdón del Señor, ¿sí? Porque él va a los pies de él, se reencuentra con su mirada y a pesar de que se aparta porque él es muy apenado, él se fue. Igual de todas maneras, la culpa del pecado lo acusó y él se fue. Pero él sí tuvo un arrepentimiento. Entonces, Miguel Ángel, más que si Dios perdona o no perdona algún pecado, es que si nosotros no reconocemos a Jesús en nuestra vida, no vamos a tener la capacidad de ver a Dios. Y si no tenemos la capacidad de ver a Dios, no vamos a poder ser perdonados. Entonces, en algún momento podremos sentir remordimiento como le pasó a Judas, pero jamás vamos a poder deleitarnos en el perdón del Señor porque el único que perdona multitud de pecados, multitud de ofensas, es Dios. Y solo podemos acercarnos a Dios a través de Jesús. No hay otro camino. El único puente para nosotros llegar a Dios es Jesús, ¿sí? Entonces, por eso la palabra dice, aquel que no reconoce mi nombre, aquel que no da mi lugar, aquel que blasfema contra mí, ¿sí? Que le da la espalda al Señor, pues no va a poder recibir perdón, no hay forma, porque nunca transita ese puente, ¿sí? Entonces, si tú necesitas llegar de acá a acá, que acá es el perdón, necesitas pasar el puente. Si no pasas el puente, si no pasas por quien fue Jesús, no puedes llegar al perdón. Entonces, más que sea que Dios no perdona, es que no hay forma, no hay manera de ser perdonado porque no se transita el puente. Entonces hace más referencia a eso, Miguel Ángel. Espero que haya sido em, clara la respuesta. No sé si fue clara o si tienes alguna duda. Sí, profe, clarísima. Solamente que con una mini duda. A O ver, sea, si alguien una vez dijo que, digamos que fue ateo, ya no tiene perdón de Dios. claro, Miguel Ángel. Les voy a contar una historia y ahí nos salimos un poquito, pero gracias por tus preguntas. Imagínense que mi hermano, yo les conté a ustedes que él sufrió un accidente de que un mono le quitó un pedacito de un dedo y que él sufrió mucho, ¿sí? Mucho, o sea, le pusieron inyecciones, fue un proceso bien duro, él era muy niño, tenía como 7 años y a raíz de eso, él se enojó contra Dios. O sea, él como que decía, Dios, ¿cómo me hace pasar por todo esto? Porque él no entendía, obviamente era un niño y él se enojó con Dios. Al paso del tiempo, él se fue enfocando en el tema de la matemática y la ciencia. De hecho, mi hermano es matemático puro y ahorita está haciendo una maestría en física cuántica y bueno, como por el tema de la ciencia. Y eso lo llevó a él a una negación rotunda de las cosas del Señor.
Pero pues yo siempre, al ser la hermana mayor y demás, siempre fui insistente. Yo, negrito, estoy orando por ti, mi mamá también, entonces te amamos, hay que orar, hay que llevar eso a los pies del Señor. Yo, por ejemplo, hablaba con él y yo le decía, mi amor, Dios te bendiga. Y él me decía, que Dios me bendiga ni que nada, que la fuerza del universo me cobije. Y yo por eso es lo mismo, Dios te bendiga. Y entonces así, como cosas así. Pero bueno, la cuestión es que él, la novia de él pasó por un tema de salud muy fuerte, ella prácticamente quedó ciega y Dios le devolvió la vista. Fue un milagro, todo el mundo decía, esto es un milagro. Y entonces él como que empezó en ese proceso desde el año pasado, donde ella estuvo muy enferma, donde él pudo ver la gloria de Dios en absolutamente todo lo que hicimos, se pudo ver la gloria de Dios, y donde ella en este momento pues todavía tiene algunas complicaciones, pero podríamos decir está bien, ¿sí? Tiene que hacer un proceso y demás, pero está bien. Y entonces a raíz de esto, él dice, no, venga, Dios sí existe, porque hay cosas que se le escapa a la medicina y Dios las puede hacer. Y a raíz de eso le empieza a tener un encuentro con el Señor y está en ese camino. Entonces, sí, Miguel Ángel, tenemos la oportunidad de arrepentirnos todo el tiempo mientras que estemos vivos, ¿sí? Imagínense que yo les conté a ustedes lo de el curso de neuropedagogía. Pues imagínense que dicen que después de que uno se muere, el cerebro queda vivo durante 11 minutos. Eso es mucho tiempo, ¿cierto? Después de que uno muere, el cerebro queda vivo durante 11 minutos. Y entonces yo decía, o sea que esos últimos 11 minutos donde tu cuerpo no es consciente, pero tu cerebro todavía es consciente, aún ahí tú te puedes arrepentir y recibir al Señor Jesús en tu vida y ser salvo, porque Dios es bueno y Dios quiere que todos seamos salvos. Pero, ¿cuál es la condición? Arrepiéntete, ¿sí? No sientas remordimiento, el remordimiento es humano. No, arrepiéntete, humíllate, busca, dispón tu corazón y ahí ya pues las cosas son diferentes, ¿sí? Entonces, gracias por tu pregunta, Miguel Ángel. Espero haberla resuelto en mi corazón. La oportunidad es para todos. Definitivamente es para todos. No sé, Listo, profe, muchas gracias. vale, hermoso. Gracias a ti. Mi Tati, se nos fue el tiempo, pero dale, hermosa. Profe, o sea que en esos 11 minutos no lo pueden revivir. No, Tatis, ya el cuerpo ya falleció, ya el cuerpo ya murió, ya el corazón dejó de funcionar, pero tu cerebro sigue activo durante 11 minutos más. Imagínense en eso tan tremendo. Y yo decía, en esos 11 minutos que el Señor permita que las personas puedan reconocer y puedan pues ser salvas, porque igual para eso vino el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús vino a salvarnos, a todos, absolutamente a todos. Entonces sí, sí hay salvación todavía. De hecho, la Biblia dice, tú vas a llegar al cielo y te vas a encontrar con personas que tú pensaste, este jamás será salvo. Y te vas a sorprender porque sí es salvo. Porque es que no es por méritos, es por gracia. No es porque seamos buenos, no es por lo que podamos hacer, porque de hecho todos somos malos y pecaminosos. Es la gracia del Señor en la vida. Entonces, no sé si alguien tiene algo más. ¿Alguien tiene algo más por decir? Estaba leyendo el chat, mis amores. ¿No más? Listo, mis preciosos. Mañana continuaremos con Gálatas, pero bueno, si el Señor nos llevó por este camino es porque el Señor quería hablarnos de esto. Entonces, vamos a orar, mis amores, y vamos a finalizar. Y el día de mañana continuamos con Gálatas. Bueno, por favor, el día de mañana, entonces, ya que vamos a continuar, por favor, usted traiga, ojalá investigado en el idioma original, en hebreo, qué es amor, qué es paciencia, qué es gozo, benignidad, ¿sí? Todo esto que está acá, son 7 los frutos, 7 o 9, perdónenme que creo que son 9, y yo dije 7. Alegría, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son 9. Entonces pensemos en eso y mañana venimos así bien, bien estudiosos a hacer ese devocional.
Oremos, mis amores. Vamos a orar por la hermanita de Karen que está enfermita, mis amores, entonces, y ella también, entonces vamos a orar por ellas también. Entonces, vamos a finalizar orando. Amado Dios bueno, te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad que nosotros seamos salvos y que te conozcamos, Señor. En nuestras fuerzas todos nos perderíamos, Señor. Pero gracias porque tú nos das hasta el último minuto para que nosotros podamos reconocer tus caminos, Señor, y podamos obtener tu salvación, tu perdón y tu gracia, Señor. Ese favor inmerecido y ese amor incondicional que solo tú nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de obtener la salvación, Señor, de irnos contigo, Señor, de conocerte. Infinitas gracias, Señor, por ese regalo tan precioso. En esta mañana, Señor Dios bueno, oramos por Karen y su hermana. Te pedimos, Señor poderoso, que extiendas tu mano sanadora sobre ellas. Sé tú utilizando la medicina, Señor, sé tú utilizando el entorno para que todo juegue a favor y que se haga tu santa voluntad, Señor. Restaura sus cuerpos, Señor. Quita todo dolor, quita todo cansancio, quita el desánimo también que trae la enfermedad, Señor, y obra como siempre tú lo haces, Señor, para bien en cada una de las personas, Señor. Oramos, Señor, por tu favor inmerecido, para que seas tú acompañándonos durante todo este día, Señor, y en cada momento. No nos sueltes, Señor, por favor, porque sin ti no somos nada y sin ti no podemos. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que nos darás, porque has sido más que bueno con nosotros. Amén y amén. Bueno, mis preciosos, Dios me los guarde y me los bendiga. Como siempre, decirles, se les quiere con el corazón y ya nos vemos. Nos vemos a las 9 de la mañana en la clase. ¿Listo, chiquitos? Ya nos hablamos. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, mi corazón. Ya nos vemos.